¿Cómo estás, navegante? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esperemos que te encuentres bien de salud. Bueno, navegante, como vemos, estamos casi a las puertas del Armagedón. Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, como dicen los escandinavos. De repente estamos, ¿no?, en la puerta del Ragnarok. Bueno, ¿qué nos trae ahora? Bueno, como tú sabes, estamos en una situación muy delicada, ¿no? Prácticamente Ucrania se está defendiendo con uñas y muelas, está asestando duros golpes a su contendor, ¿no? A Rusia. Y es lógicamente que Ucrania tiene todo el derecho de defenderse, todo el derecho de utilizar todos los medios que tenga a su alcance para tratar de al menos de esa forma poder, digamos, poder defender su país, ¿no? En vista de que está siendo atacada vil y cruelmente. Casi todo su ejército, sus fuerzas armadas ha sido destruido. Si no fuera por la asistencia de la OTAN, ¿no?, y de repente de otros aliados europeos, de repente ya estaría devastada, de repente tomada y sería un país bajo ocupación, y siendo prácticamente de repente una provincia, un protectorado o una neocolonia de Rusia. Pero bueno, los países, como ustedes saben, ahora democráticamente tienen todo el derecho de defenderse y hacer las alianzas que necesitan y que requieran para su subsistencia de su país así. Y ha podido asestar, como digo, duros golpes, ¿no?, al orgullo ruso. Ha hecho detonar y ha atacado 3 almacenes de municiones. 3 almacenes que almacenaban todo tipo de misiles balísticos intercontinentales, misiles de crucero, bombas guiadas, ¿no?, hasta bombas nucleares de repente. Las explosiones han sido muy aterradoras. Todavía el Kremlin no se ha pronunciado oficialmente de la magnitud del ataque ni las pérdidas que ha tenido, ¿no? Tampoco sería, digamos una buena idea que el Kremlin se pronuncie, porque estaría aceptando prácticamente, digamos, que está siendo, digamos, cruelmente y vilmente devastado. Siempre tienen por sus orgullos, ¿no?, los rusos. Pero bueno, ustedes saben, el 18 de septiembre, hace una semana nomás, ha sido destruido prácticamente el almacén de municiones de Toropest. Más de 5 kilómetros cuadrados de complejo militar, ¿no? Luego, el 21 de septiembre, hace unos días atrás, fue atacado el complejo de Tijorets y de Oktyabrsky, ¿no?, cerca este último a Moscú, ¿no?, y el de Tijorets en la región de Kramatorsk. Pero como ven, o sea, Ucrania está atacando gracias a la asistencia militar, técnica y tecnológica que tiene de parte de la OTAN. Y como le estaba diciendo, es obviamente su derecho. Está en todo su derecho de defenderse, está en todo su derecho de utilizar todos su, digamos, sus medios que tenga al alcance para poder resistir el ataque y para asestar duros golpes, así como también le han asestado a ellos, porque como usted sabe también, Ucrania ha sido prácticamente devastada. Claro, o sea, es obvio, es un derecho natural e inalienable que tiene todo tipo de nación, república, estado o pueblo de defenderse, su derecho legítimo de defenderse. Sabemos que la Gran Rusia también tiene todo su derecho de, digamos, reclamar el no acercamiento de la OTAN a sus puertas. Tiene todo el derecho de tomar sus medidas que ha tomado la invasión a Ucrania, que ya va por tercer año, ¿no es cierto? Y de repente dura un año más. Tal vez de repente se acaben estos meses, tal vez con una guerra nuclear entre las potencias. Esperemos que no, navegante, porque como ustedes saben, lo que menos queremos es que haya pues más, digamos, muertos, más guerras, que son a veces innecesarias. A veces con la diplomacia misma nomás se puede solucionar este asunto, pero a veces se hace inviable. A veces las partes no coinciden en sus, digamos, definiciones de lo que es la negociación diplomática.
Entonces por ahí comienzan los malentendimientos diplomáticos. Cuando se agota la diplomacia, ya entran a tallar los cuarteles, ¿no? Y ahí es la parte más triste. Entonces, navegante, como tú puedes ver, los 3 complejos militares de Rusia, que son almacenes y complejos militares enormes que almacenaban todo tipo de municiones, de misiles, de cohetes, ¿no? Los famosos misiles Iskander, Tochka, baterías, municiones para baterías de artillería, municiones para los soldados, todo tipo de munición. Tremendos complejos que almacenaban más de 30.000 toneladas de municiones han sido destruidos. Manifiestan las agencias y también Ucrania que ha sido un ataque llevado con drones, ¿no? Con drones poderosos de última tecnología, fabricados en Ucrania. Bueno, sabemos que Ucrania no tiene, digamos, esa capacidad total, pero es su derecho también de fabricar drones a partir de la tecnología que ha sido enviada de otros países, de sus aliados. Rusia también haciendo lo mismo, ¿no? También fabricando su complejo de drones de la tecnología que le da Irán. Tiene también un complejo misilístico abastecido por Corea del Norte. Ya se firmaron los acuerdos, ¿no? Bajo la mesa, lógicamente, entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Los 4 del nuevo eje, ¿no? Pero así es este asunto, mis queridos amigos. En geopolítica tienen que buscarse coaliciones de aliados para que las naciones puedan alcanzar sus objetivos. Y miren, estas coaliciones que se están haciendo justamente están también insertadas en coaliciones comerciales en el BRICS. Entonces, tenemos prácticamente ahí 2, digamos, bloques, ¿no? 2 bloques que se están, haciendo con una pelea multinacional por el control del mundo. Pero bueno, luego de haber sucedido digamos, ataque a los 3 complejos militares, a los 3 complejos de almacenes de municiones, que no van a ser los últimos, lógicamente, y tampoco son los primeros, porque el año pasado también hubo ataque a almacenes rusos. Los rusos también han hecho lo mismo. Los rusos, ya han visto ustedes cuántos almacenes militares, cuántos complejos de reclutamiento de tropas, escuelas de entrenamiento han atacado durante todo el año, durante el año pasado, hasta trenes cargados con vagones con municiones traídas desde, ¿no?, países aliados han sido destruidos. Entonces es una guerra, digamos, que se está dando básicamente con ataques, digamos, casi simétricos, ¿no? Y es lo normal, como digo, es lo obvio, porque los países tienen derecho a defenderse, tienen derecho a defender su soberanía. Entonces, nosotros acá en Segmentos Navegantes no estamos ni del lado del bando A ni del lado del bando B. Estamos tratando de hacer una, digamos, comparación, un análisis internacional imparcial, de tal manera que tú puedas tener acceso a estos tipos de informaciones, pero también te puedes informar, navegante, en todo el complejo de red que puede haber en internet. No solamente te vayas al YouTube, navegante, no solamente te fíes de este fiel servidor. Hay bastantes youtubers que informan. Prácticamente pareciera de que YouTube sí te da una amplia, digamos, esfera de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Lógicamente tampoco te puedes, digamos, pasar al extremo, navegante. Hay que estar medido en esta parte, navegante. Bueno, entonces, hablando de los almacenes militares que han sido destruidos, estos almacenes, la mayoría de estos, digamos, complejos misilísticos y de municiones, habrían sido anteriormente tener que haber sido reforzados, reconstruidos y remodelados para soportar ataques, inclusive nucleares. Entonces, en esta, digamos, parte ha tenido que ver bastante lo que es la parte del Ministerio de Defensa ruso, en la que se habría previsto 10 años antes de esta guerra, que ya estaba proyectada,
en que estos complejos habrían tenido que ser reforzados. Pero al parecer habría habido corrupción, bastante corrupción en las licitaciones de las empresas que iban a hacer este remodelamiento, reforzamiento, ¿no?, de estos complejos misilísticos, su renovación prácticamente, que tenían que haber soportado estos tipos de ataques. Pero bien, solamente con drones, ¿no? Lógicamente los drones han tenido bien cargados, han tenido que tener unos drones especiales con municiones balísticas especiales para que las detonaciones puedan hacer el máximo daño posible, y lo han hecho. Ustedes han visto las explosiones que circulan por internet. Yo le estoy pasando en estos momentos las imágenes. Esas imágenes se asemejarían inclusive algunas a detonaciones nucleares. O sea, es posible y que ahí también hayan estado almacenados bombas nucleares rusas, ¿entienden? Pero lógicamente hasta el que no se pronuncia. Entonces, navegantes, en este sentido, ahí podemos ver de que no solamente Ucrania ha recibido la parte más, digamos, destructiva de la guerra. Ahora el Parlamento Europeo ha aprobado darle facilidades a Ucrania para que Ucrania utilice todo tipo de armamento de largo alcance para que pueda llegar hasta el corazón mismo de Rusia para atacar. Armamento y misiles que Rusia se la ha puesto como una delgada línea roja. En esta delgada línea roja Rusia le manifiesta de que si ellos van a ser atacados con misiles Strong Shadow, con misiles Taurus, con misiles americanos que tienen esa capacidad de llegar hasta, digamos, más de 300 kilómetros, Rusia manifiesta de que esa sería una declaración de guerra directa entre la OTAN y Rusia. ¿Por qué? Porque estos misiles de largo alcance, ¿no?, hipersónicos y también supersónicos, para que lleguen a su objetivo necesitan tener en su base de datos las coordenadas exactas de dónde debe llegar. Estos misiles ya no son, digamos, como antiguamente uno disparaba y aproximadamente caía donde caía. Tenían un radio de repente de error, ¿no?, de más o menos 500 metros o 1 kilómetro. No, estos misiles ya son más precisos. Y estos misiles, estos tipos de armamentos nuevos y modernos, ya utilizan coordenadas exactas que son brindadas por satélites en tiempo real. Y estos misiles, su trayectoria son guiadas por estas coordenadas y estos satélites. Y a la vez, también, al mismo tiempo, cuando el misil está navegando a baja altura, lógicamente, porque trata de evitar las baterías antiaéreas, estos misiles escanean el terreno y el lugar. Y el escaneo de este terreno y el lugar por donde tiene su trayectoria ha sido lógicamente abastecido, estos datos, por los satélites de la OTAN, por los satélites europeos y satélites americanos, porque Ucrania no tiene satélites militares, no tiene esta tecnología, no tiene esta capacidad. La que tiene esta capacidad es la OTAN. Entonces Rusia acusa de que si se va a producir este tipo de ataques, entonces le va a dar legítimo derecho para que él responda con la misma magnitud de fuerza. Y en ese momento Rusia verá de qué países, de qué regiones provienen estos ataques. Lógicamente deben venir de Ucrania, pero ¿y si no vienen de Ucrania, navegante? Ahora los ataques a estos complejos y almacenes de defensa, estos complejos de municiones que han estallado, y que, como te digo, no van a ser los últimos. De repente en esta semana vamos a tener más, ¿entiendes? Más ataques similares. Ahora también se prevé de que otro objetivo de Ucrania es atacar justamente los silos nucleares, donde se encontrarían las bombas nucleares. Ahí sí le daría un golpe certero, una flecha de repente hasta, digamos, feroz, ¿no?
o destruiría prácticamente el orgullo ruso. O sea, que tú mismo, con tu propio armamento nuclear, detones tu propio territorio. Entonces, esos planes también están bajo la manga y se van a usar, lógicamente, en la guerra casi todo esto se vale. Entonces tienen que tener mucho cuidado los rusos. También ellos están retirando la mayoría de sus almacenes y silos nucleares que están cerca a la frontera, que son, digamos, linealmente alcanzables por estos misiles y por drones. Tienen que ser retirados más atrás de su rango de alcance. ¿Ven? Entonces, para no irnos más allá, regresando a esto, estos serían, digamos, los planes básicamente de Ucrania. Y como te iba diciendo, Rusia tendría que ver de dónde provienen los ataques. Si es comprobado de que los ataques de estas baterías y de estos misiles de largo alcance provendrían no solo de Ucrania, sino de Polonia, de repente de Estonia. Se acusa a Estonia, que de Estonia han salido los drones para atacar estos almacenes de municiones. Entonces Rusia le daría el legítimo derecho a atacar a estos países. Si provendrían de Rumanía, provendrían de, digamos, de Turquía, entonces Rusia respondería con la misma intensidad, en forma simétrica. ¿De dónde proviene? De Turquía, entonces a Turquía atacará. ¿De dónde proviene el ataque? De Lituania. A Lituania le mandaremos misiles Kinzhal. ¿De dónde provienen los ataques? Los drones que han destruido estos complejos. Se comprobó que es de Estonia. Bueno, entonces lamentablemente Estonia tendrá que lamentarlo. O de repente de Finlandia. O de Noruega, ¿no? Ese es el asunto, navegante. El asunto es que Rusia va a responder en forma simétrica de cada lugar de donde provenga un ataque de largo alcance hacia territorio ruso con tecnología, ¿no?, de la OTAN, con satélites de la OTAN, con información de la OTAN, con base de inteligencia de la OTAN, será respondido simétricamente igual. Porque en realidad todos sabemos de que Ucrania no tiene esa tecnología. Esa tecnología no la tiene Ucrania. El lenguaje que se utiliza para decodificar estos tipos de ataques con esta tecnología es superior, es top secret, ¿entiendes? No tienen Ucrania personal que está capacitado en esto. No lo van a revelar nunca los países avanzados, ni siquiera Rusia hace lo mismo con sus países aliados, ¿eh? Entonces ahí sí se produciría, digamos, como que una guerra colectiva entre ya dos bloques, en vista de que, como ya les dije, China, Rusia, Irán y Corea del Norte ya tienen un acuerdo bajo la mesa, ¿entiendes? Un acuerdo en la que los cuatro y otros aliados más que son pequeños y son menores, pero los cuatro sí decididamente ya tienen un acuerdo de defensa mutua, un acuerdo de prácticamente de digamos, ataque simétrico e inmediato cuando se produzca este ataque de la OTAN a Rusia. Y China está bien preparado y se sigue preparando y ha hecho la semana pasada un simulación de invasión y toma de Taiwán. O sea, está prácticamente a punto de prenderse, como quien dice, la pradera. ¿Qué es lo que falta? Solamente el chispazo que la prenda. Entonces, navegantes, estamos a las puertas de casi una tercera guerra mundial, y si se extiende esta guerra ahí, se van a comenzar a extender a otros países más, con otros problemas, con otras guerras, aprovechando el momento para zanjar ciertas diferencias comerciales, económicas, territoriales, religiosas, de pensamiento que tienen las otras regiones, ¿eh? Entonces, navegante, hay que tener mucho cuidado con esta parte. También Rusia ha mandado a incrementar la cantidad de su ejército de tierra. Como ustedes saben, Rusia tiene aproximadamente
144.3 millones de habitantes. Y su ejército es de aproximadamente 1.320 millones. Perdón. A ver, 1.320.000 soldados. Lo que quiere Rusia es aumentar su capacidad a 1.5 millones de soldados. Claro que con toda su reserva y sus fuerzas armadas, ¿no? Y su reserva y sus, digamos, demás fuerzas concéntricas que tienen sus fuerzas armadas llegan aproximadamente a 2 millones. Pero su fuerza activa es de aproximadamente 1.320.000. Pero la quiere llegar a 1.500.000. Ya en el 2022 hizo una movilización para captar 300.000 reclutas. Ahora ha mandado nuevamente otra captación de soldados de 180.000, los que sumarían a su 1.5 millones. Quiere ser prácticamente el segundo ejército más grande, porque el primer ejército más grande, ustedes saben que es de China, con aproximadamente 2 millones de soldados de su fuerza activa. Estados Unidos tiene aproximadamente 1.4 millones en su fuerza activa. Entonces ahora Rusia la quiere superar y llegar a ser el segundo. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar, como quien dice, mostrarle, ¿no?, los músculos al otro bloque que se está, digamos, superponiendo. Entonces, navegante, ahora que hemos visto este ataque desmedido de Ucrania contra Rusia, que como les digo es lógicamente legítimo, que no le quita nada de, digamos, de derecho a Ucrania, lógicamente desdeñando y condenando la muerte de inocentes, que esperemos que no se haya dado, Rusia está planteando y está verificando y analizando la respuesta que va a dar a estos ataques. Porque es lógico que va a haber una respuesta, tiene que haber consecuencias, o sea, es lógicamente que en esta semana, próximos días, de repente, la próxima semana vamos a tener respuestas similares y simétricas, de repente a las peores, ¿no? Y esperemos sinceramente que no se cruce la delgada línea roja de Putin. Esperemos que no, digamos, que no le confiera a la OTAN el permiso a Ucrania para hacer los ataques con armamento de largo alcance hacia el corazón de Rusia, porque si esto ocurriría, como ya les expliqué anteriormente, va a ser una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, entre la organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia más sus amigos, ¿no? Porque así va a ser prácticamente el choque de dos bloques y que va a terminar de, digamos, polarizar el mundo en dos bloques. Ojalá esperemos de que no lleguemos a esas puertas, navegante. Listo, navegante, vamos a seguir informando en unos días más el desarrollo de este asunto, navegante. Te cuidas, desde acá, tu fiel servidor. Listo, navegante.